Sería bien bueno empezar el video con el fútbol llanero. Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Rudo y Cursi. El día de hoy estamos con Candor Architects, arquitecto Eduardo, arquitecto Roberto, ¿cómo están? Hola, Buenos muy días, bien. ¿todo bien? Qué gusto verte otra vez. Gracias por venir. Encantado, ha sido un placer regresar a la casa. ¿Hace cuántos años la filmamos en obra? Hace Como como 2, 3 más o años. menos. Sí, Más o menos. 2, 3 años. Ya envejeció. Ya Ahí va. envejeció y se ve bastante bien, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que se va a ver muy bien la edad con el cambio que vamos a ver en la vegetación, ¿no? Y que la vegetación no va a mentir. A comparación del video anterior y pues las áreas verdes ya se desarrollaron, ¿no? Que ha sido parte del crecimiento de la casa. Se ve como la invadió, ¿no? La casa de toda la vegetación. Parece que ya está a punto de sacar a los habitantes. Sí, la realidad es que está logrando lo que queríamos, ¿no? O sea, darle ese toque verde y que también le diera privacidad a la casa, que la haga un poquito más discreta eh, y que también te define espacios. ¿Qué dimensiones tiene el terreno de la casa? Tiene 10 metros por 20. 10 por 20, excelente. Metros cuadrados de construcción, 250 aproximadamente. está buena, está Es de muy buen correcto. tamaño. Y restricciones, veo que no había tantas restricciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve que se puede construir hasta el lindero. Es Sí. correcto, sí. Y la realidad es que la casa como tal casi no la tocamos. O sea, fue una limpieza muy estética y se podría decir hasta de bisturí, ¿no? El único cambio abrupto que se hizo fue la construcción de este volumen en la parte frontal, De la recámara principal. que viene siendo la recámara principal. Se aprovecha el espacio de abajo para brindarle un estacionamiento, ya que las casas que están aquí construidas no contaban con uno techado. Eh, entonces vamos a aprovechar volúmenes. Y como en un espacio tan pequeño, podemos brindar esta volumetría que la hace atractiva, ¿no? O sea, que te empiece a invitar un volumen de basamento forrado de este lambrín, cargando el volumen de concreto que es el pesado, todo esto que se distribuye carga en una viga. Entonces empezamos a hacer este juego y pues el resultado empieza a ser muy interesante. La verdad se ve muy bien, es la idea del basamento. Y este marco de acero, ¿verdad? Se Sí. ve perfecto cómo está cargando la viga, toda Es la co- pieza de arriba. Es correcto, entonces tenemos el volumen superior, el volumen de basamento y un vano que tiene como un volumen remetido, que este es ya el que te empieza a invitar a entrar a la casa, ¿no? Tenemos ya esta pequeña recepción donde ya te sientes dentro del predio de la casa y empieza el recorrido, así que pues, vamos a verlo. Adelante. Adelante. Pásale, Esto siempre está pásale. abierto. ¿Qué? ¿Esta parte? Ajá, este espacio. Sí, este espacio sí siempre está abierto. Ah, claro, la puerta es lateral. Está buenísimo, ¿verdad? Cómo Sí. se genera como un Entras de pequeño lado parque a la casa Es correcto. y a la calle, para descubrir. a los jardines. Es que esta es la magia de Mérida, ¿verdad? O sea, este jardín que ya te genera sombra absoluta. Sí, sí, sí. Y Es- también te sirve ahí como un colchón auditivo, también con la calle, con todo el show que hay afuera. Sí, la vegetación te ayuda, ¿verdad? Choca el sonido y te absorbe muchísimo. Sí, y sobre todo ya se vuelve un tema sensorial, ¿no? O sea, este acceso a la casa en el que ya tienes contacto con la vegetación, en el dejar todo lo de laboral en la parte exterior, empiezas a hacer esta transición al interior, que es al fin y al cabo tu casa, es tu paz, ¿no? En donde estás ahorita es el pequeño estacionamiento, es para un vehículo, es únicamente para el usuario, ¿no? Pero está muy Entonces bien. hay que aprovechar el Sí. Me espacio. encanta el hueco que se generó aquí, ¿verdad? Porque estoy en la cochera, pero otra vez muy iluminada, Y muy siempre ventilada. ves hacia la vegetación. O sea, de bajarte del coche y ver esto, Ah, ya, sí, definitivamente. ya estás contento de que llegaste. Sí, y la realidad es que esto sí era un espacio de vegetación, en lo que no estaba era el árbol, ¿no? Entonces el árbol se siembra junto con el cliente, pues para tener ese indicador de edad de la casa, o sea, de la intervención.
Este árbol es un maculí rosa, dentro del, creemos que el próximo año ya debe estar floreciendo y va a tener unos detallitos ahí de flores rosas. Y con esto vamos a ir midiendo la casa, ¿no? Una belleza. ¿Cómo es la orientación? Me decían que es norte la fachada, ¿verdad? Norte, sí, Norte. sí, sí. Claro. Entonces siempre va a ser este ambiente muy místico, ¿verdad? Sombreado, Sí, sí, sí. La penumbra. que le encanta las plantas, Y ¿verdad? fresquísimo. A este tipo de Con la humedad, plantas, sí. ajá, les gusta la humedad. La sombra. Ingresamos. El acceso se vuelve un aspecto volumétrico de la casa interesante, porque en esta área donde tenemos la doble altura no existía, ¿no? Era la habitación que le propusimos al cliente demoler. Al aceptar la idea, pues se genera este puente de conexión entre escaleras y habitaciones, lo que nos genera un acceso y un hall de doble altura. Entonces se empiezan a ver como las abstracciones de volumen en unos espacios reducidos, pero al fin del día nos están dando pues estas entradas de luz, esta altura y este juego volumétrico sobre todo. Está genial. Hay una luz muy agradable, ¿eh? Sí, Se Sí, siente, y se sobre siente todo muy suave. natural. Exacto. Sí, la verdad que el remate, igual cuando entras y rematas directamente con la vegetación, digo, está riquísimo. Es lo más bonito, ¿verdad? Abrir la puerta y ver vegetación te da paz. Sí, y podemos ver cómo atraviesa este eje de circulación toda la casa, atravesando pues, los espacios que se adosan, ¿no? La estancia de TV, el comedor, el remate visual que es la alberca, eh, que se quiso hacer como pues, este pequeño juego de volúmenes, a fin de cuentas, ¿no? Como un basamento eh, que continúa el material del bar, entonces ya esto se vuelve una sola pieza. Y empezamos a jugar pues ahora sí que con los materiales para unificar zonas. ¿Qué materiales estamos viendo? En muros tenemos pasta Finiplaster Retex blanco. En pisos tenemos placas de mármol Moca. Y en recubrimientos de mobiliario es un granito Vía Láctea. Excelente. Conoce muy bien sus materiales, arquitecto. ¿Y la madera? Madera es madera de parota. Parota. Sí, Excelente. Me gusta el gesto que creo que fue necesario de la diagonal del puente, ¿verdad? es Platícanos un correcto. poco de cómo se articulan esos volúmenes ortogonales con la diagonal del puente. Pues yo creo que fue resultado de la demolición de la losa que había aquí, que era del cuarto. Y bueno, como ya la casa era una preexistencia, la diagonal ya existía de cierta manera, ¿no? Ok. Entonces, igual en el hueco del acceso, había ahí una bodega al inicio, pero justamente para darle este carácter como de puente a esta parte, que era el resultado de la demolición de los lados, como que enfatizaba muchísimo más la doble altura y la otra doble altura, entonces ya se volvía el espacio muchísimo más rico, ¿no? Ya había juegos allá de altura y conexión entre los espacios. Excelente. Y se aprovecha, entonces esto era una recámara. Ahí en el comedor, ¿qué era? Este sí era el comedor. Siempre fue el comedor. Este sí era una sala. Lo que era la habitación era en planta alta. Ah, ok, Es- claro. entonces, al eliminar esta losa de entrepiso, pues, te genera este espacio brutal, ¿no? Que repetimos es para el usuario. El usuario es estar en descanso, viendo televisión, está el Xbox por acá. Entonces es un espacio recreativo y de descanso para él. No Ujú. tener que estar viendo la televisión directamente en la habitación, sino que también lo puede hacer aquí. Además de que hay reuniones, eventos, etcétera, y cada espacio es ameno para cada tipo de evento que se organiza. Excelente. Me gusta que la televisión se puede ver también desde el comedor, como que tiene siempre esa relación de entretenimiento desde cualquier punto. Y la cocina estaba en el lugar original. Sí, Cocina, lugar original, fue un tema. El usuario realmente no usa mucho la cocina. Ajá. Entonces nos pidió hacer
Vamos a hacer una cocina muy discreta, sencilla, que tenga lo esencial, pero vamos a disfrutar más otras áreas, ¿no? El área social. Entonces aquí dejan este muro, o sea, este muro es original. Este muro es original, Claro. de ahí empiezan las diagonales Ajá. que se repiten en la parte superior y eso pues, nos va provocando lo que platicaba Roberto del puente. De acuerdo. ¿Qué en esta posición? Pues muy bien, ¿verdad? Se remodela prácticamente. Se remodela. Y este pasillo lateral ya existía también. Este pasillo lateral existía, mas no tenía esta proyección, cosa que aprovechamos para crecer planta alta, ¿no? Y Qué es un bien. pasillo Qué bien se siente que el muro sea servicio. abajo, ¿verdad? Sí. Oye, eso está genial. Sí, y aún así, a pesar de estar pues medio encerrados con la casa conjunta, Ajá. pues decidimos dejar esta apertura pues, para que tenga algo de iluminación, ventilación, desfogue, ¿no? Y se siente un poco más amplio. Sí, me agrada bastante. Luego tienes la herrería. Entonces, este pasillo lateral, o sea, esa ventana ya es del vecino y este pasillo lateral existente nos lleva hacia la terraza. Nos lleva hacia terraza, es correcto, hacia el bar Ujú. y al baño del bar, que ahorita yo creo que lo vamos a ver por el otro lado. Excelente. Losas originales de este lado, Los originales. que son 240, No, yo creo que aquí sí es un poquito más, ¿no? El 250, 250. sí. De acuerdo. Pero la puerta es bajita, ¿verdad? La Decía, puerta es baja. bajita. la puerta es como de 1,90. Sí. Y la terraza era fundamental, ¿verdad? Me acuerdo que lo platicamos. Sí, pues ahora sí que es el área recreativa que más uso tiene hoy en día. Eh, digo, esto te invita a transformar espacios, ¿no? O sea, que todo pudiera conectarse. Sí, yo creo que esa era clave, ¿no? También, como no es una casa muy grande, Ujú. era importante que los espacios se sintieran muy grandes. Y la terraza creo que forma parte muy importante de eso, porque extiende de cierta manera tanto como la sala y el comedor un poquito más. Está genial. Me gusta que se ven los muros anchos. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, Eh, aquí, ¿verdad? sí, Esto tiene como 80 centímetros. Ah, pero luego se extiende. Claro, porque esta ya es fachada sur. esto es sur. Aquí tenían que Esto es más protegerse. cerrado. Sí, así es. Exactamente. Aquí había que proteger a toda costa. ¿Cuánto vuela? ¿Cuánto vuela esta losa? Este es 1.40. 1,40. Pero luego el muro, así que está pasando aquí arriba. ¿Cómo se logra esto? Ok, pues este es un juego natural de la casa que aprovechamos, creo que de la mejor manera, porque este pasillo que ves aquí en la parte superior es un pasillo. Ok. Es un pasillo de transición del cuarto de visitas a una pequeña azotea, que ahorita la vamos a descubrir porque esa azotea te puede servir. Pues nosotros propusimos como un asoleadero, Es un patio, patio. pero se vuelve más un pasillo de mantenimiento de área de bar. La realidad es que no se usa como algo recreativo, pero está a disposición. Excelente. ¿Y la alberca qué dimensiones tiene? Que será un 3x3 más o menos. Está buenísima. Me encanta que no tiene escalones. Últimamente ya no empiezo a agradecer mucho esos escalones porque te quitan alberca. Alberca, sí. Sí, aquí fue un tema de espacio, de dimensión. Si poníamos escalones nos robaba mucho. Eh, por ahora el usuario es muy joven, entonces no hay ningún tema de que tenga que salir de un brinco, ¿no? Te vamos a poner una marinera, ¿no? Sí, Pero se va a poner en su momento se alguna ve fea. escalera marinera ¿Cómo cuando se para qué, no? necesite. Pues, te levantas, ¿no? Con los brazos. Así se ve espectacular. Sí, y la realidad es que esto Excelente. es para que se conecte. La realidad es que lo que estábamos buscando aquí es este basamento, que venga esta línea del mismo material del piso del bar para unificar esta zona, ¿no? O Sí. sea, hacer Como un... monolito. Exacto, es un Es una monolito. sola pieza. Una sola Y se pieza. vuelve ya como una escultura, espacio recreativo, espacio servido, servidor, y todo esto empieza a formar
pues el conjunto de terraza, ¿no? Que el espacio está un poco limitado, pero se aprovecha. Se aprovecha súper bien. ¿Cuánto mide esta pieza de ancho? Como 350, Sí, 320. Fíjense, la barrita tiene como 60. 60, ¿verdad? O Tiene 60. sea, aquí hay 60, de la barrita al ventanal hay como 1,10 m, aquí hay como 80, 90. Aquí tenemos 1 metro y de este lado es 1,40. Ah, sí, 1,40, ok, ya son 2,40 más 60, 3, más 50, sí, 45. 45, 350, ¿no? Más o menos. Está perfecto. Entonces ¿Y de empieza. altura? De altura, tenemos en la misma altura de la cocina, ya con el juego Plafón. este del Ambrín, que la realidad es que en la noche esto, híjole, se vuelve un juego de luces interesantes. Ujú. Ya de la mano del cliente que le gusta mucho esta parte de automatizar. Entonces, él empezó a meter sistemas inteligentes de luces, de cambio de colores, etcétera. Y vaya que le ha dado eh, un gran plus a la iluminación de la casa. De acuerdo. Sí se ve, ¿verdad? Que está llena de puntos muy bien elegidos. Ah, está genial, ¿eh? Este espacio está buenísimo. Sí. Se ve que le saca todo el jugo. Sí, sí, sí. Y no, y si viéramos las reuniones aquí, Sí, sí, se pone sí, interesante. sin duda, ya vi el micrófono. Muy bien. Y el piso es de cemento pulido. Ustedes con... Ah, no, perdón, es mármol, ¿verdad? Es Son De mármol. placas de repente ya mármol. el cemento pulido parece mármol. Sí. Ustedes la ejecutaron la obra. Sí. Sí. Platíquenos un poco cómo trabajaron este proyecto en temas de presupuestos con el cliente, qué se le entrega al cliente en una remodelación de este tipo. Ok, el proceso es entregar el proyecto arquitectónico completo, el proyecto ejecutivo, hacerle un presupuesto de obra. eh, Ese presupuesto de obra tiene una gama abierta, porque como es remodelación, ahí puede haber muchas sorpresas que nos encontremos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí vemos uno, esta era una trave existente que de plano no pudimos Demoler. demoler para tener un claro completo. Ujú. Este, entonces, digo, ahí en Cancelería pues, se recorta altura, pero en otro lado pues, encontramos otras dificultades, traves, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso muy abierto. Afortunadamente, el cliente estaba muy dispuesto y muy abierto a ejecutarlo, eh, pues no cueste lo que cueste, Como pero estaba proyectado, ¿no? exacto. O Así sea, lo pensamos. ¿Qué porcentaje se eleva del presupuesto inicial que se le presenta al cliente? ¿Cuánto se puede elevar? la realidad es que este proyecto se elevó un 8%. O sea, bastante cercano al presupuesto Sí, original. sí, sí, sí. Sí. Sí, nosotros sabemos que un presupuesto que se pase de un 30% ya no es viable. O sea, ya se debe haber visto algo antes. Ujú. Se pueden hacer pruebas con ingeniería antes de tocar Chicales, etcétera. para checar exacto elementos estructurales, que sí se puede tocar, que no. Y se hace un cálculo estructural en base a esa visita. Que Ujú. en esa visita tienen que demoler algunas cosas, exponer varillas para saber diámetros, etcétera, ¿no? Ujú. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros a aterrizar mejor los números. Oye, y si Excelente. tiene varilla, ¿no? Porque Y sí, en esta parte sí Claro, estuvo. seguro sin cimientos había algunos espacios, Sí. ¿verdad? la realidad es que el espacio del bar era un cuarto de servicio. La mitad. La mitad era un cuarto de servicio. Y nos fuimos con la sorpresa a la hora de demoler de que el cuarto de servicio no tenía ningún elemento de concreto vertical colado. Ok. Eran muritos de bloc de 10 y una losa de concreto armada pues, en la parte superior, ¿no? Entonces eso estaba a punto de caer. Qué bueno que llegaron a tiempo, jóvenes. Bueno, y de este lado, de manera escondida, nuevamente con un volumen que soporta este volado, vemos, no sé si gustas pasar, Ujú. eh, el baño. Este El baño para medio que, baño. el medio baño. De la El medio alberca. baño del bar. Muy oculto, ¿verdad? Con su Sí. puerta, tiene su sanitario. El lavamanos no lo vi. No hay lavamanos en esta parte. Ah, pues para qué, ¿verdad? Sí.
Ahí está la alberca. Ahí lavamanos en la contrabarra. Sí, la realidad es que el espacio es reducido, pues aprovechamos el bar para que ahí sea el lavamanos, El ¿no? aseo. Pero sí darle esta privacidad de que no estén viendo quién está entrando, saliendo del baño, Claro. Porque etcétera. el medio baño de la planta baja lo Ya vimos. Sí, sí lo vimos, es este. Claro. Pero eso sí ya existía la ubicación. Nosotros lo propusimos allá. Ese sí Ah, ya aquí estaba está. antes. Claro. Era preexistente ese baño ya. Bien aprovechado, ¿verdad? Sí, En menos de 1 metro de ancho. Fíjense la dimensión de lavamanos. O sea, son lavamanos de 40 centímetros o menos. Y ventilado de forma natural gracias a ese resaque que tiene la casa, ¿verdad? sí. Que no se pega completamente hacia el madero. Oye, aquí también la escalera es menos de 1 metro, ¿verdad? Sí, sí, la realidad es que esta escalera es existente, se rescata, se reintegra a la casa, es de 90 centímetros, pero sí se siente un poco esbelta, ¿no? Pues acompáñenos. Adelante. Pues le puedo hacer. En esta escalera, durante la transición, se propone darle un poco de iluminación, de apertura. Con Los este escalones importantes, ¿verdad? Las huellas Sí. y el muro bajo. muro bajo, Ajá. que nos sirve como barandal, como acompañamiento, y pues encontramos ya el puente, ¿no? O sea, qué mayor que dice. ¿Cómo te Sí, lleva a la puerta? sí, Que eso ya existía. O sea, esta conexión ya existía con las dos recámaras. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí había un elemento así medio extraño, también al centro que te dividía hacia A otra recámara, eran Sí, 3 aquí arriba. exactamente. No, Ya. eran dos. Esta no existía. Ah, es cierto, nomás eran 2. Sí, sí, sí. Pero aquí al demoler la losa, pues se hizo este espacio. Ah, Y esta la doble diagonal altura es quedó. valiosísima. Sí. Platícanos cómo le va al cliente con el enfriamiento de la doble altura. Porque las doble alturas en Mérida pues son increíbles, pero enfriarlas ¿Cómo? cuesta, Sí, ¿verdad? claro. es correcto. La realidad es que aquí tenemos aires acondicionados que cruzan ventilación. Uno lo podemos ver desde aquí, que es este, que va directamente a la parte de abajo, y hay otro en el comedor que hace que este viento cruzado de aire frío envuelva a la parte de abajo mucho más rápido, haciendo que el aire caliente suba. Entonces, este juego de circulación de aire hace que la casa sea muchísimo más fresca de lo que podría ser. Claro. Entonces la clave son 2, Sí, Sí, ¿verdad? 2 equipos en distintas bien posiciones. ubicados. Ajá. Para que te generen ese envolvente. Sí, porque enfriar toda esta superficie toma tiempo. puede ser complicado. Sí, la Ujú. realidad es que se enfría bastante rápido. Lo que quisimos lograr aquí es, pues, que se convierta no solamente desde la parte de abajo, sino de la parte de arriba, pues como un centro de exposición, ¿no? Nos gustan mucho los cuadros, entonces se hace este juego y también se respeta la ventana como si fuera uno más de ellos, ¿no? Excelente. Fíjense cómo le llega la luz natural de este lado. Está muy bien. Y los muros siguen de chucún, bueno, de este material De tipo chucún, pasta. ¿verdad? De acá Sí, arriba. sí. Sí. Ya no se pinta, ¿verdad? Ya no se pinta, es directamente la pasta, mientras en su proceso de secado se va poniendo más blanco cada vez. Excelente. Esta es la habitación de visitas, es una habitación que existía, que se remodela, se adecúan algún murito, se hacen aperturas de ventana, de puerta, para que entre la iluminación, y se construye un baño nuevo en la parte del pasillo servicio. Ajá. El pasillo de servicio es angosto, entonces aquí sucede lo mismo que el baño de la sala comedor. Es un baño que se resuelve en un espacio muy reducido. Gracias. Bonito el muro de chucún. Claro, esto tiene 1 metro, fíjense la taza. O menos de 1 metro, ¿verdad? Eso es correcto. Qué bonita banca se logra ahí.
Y la clave es que tenga buena luz, ¿verdad? Para que Claro. se sienta más Sí, amplio. es correcto. Sí, entonces como ya estamos en lindero colindante, la ventilación y entrada de iluminación tiene que ser por la parte superior. Este es el volado que está techando el patio de El- acceso, el de sí, tendido. es correcto. Claro. Ahorita lo que vamos a descubrir es lo que platicamos hace rato, ¿no? Ese volado de la planta baja que hace pues este juego que te invita como un patio. Excelente. Ahí está la terraza. Claro que se vuelve también pues patio de servicio, Sí, claro. Aquí debería haber una maceta con una planta justamente para que se vea también desde la doble altura. desde la doble altura. Y esta es prácticamente ya la azotea. Ujú. Pero es súper importante, ¿eh? Si aquí sí no pasamos. Este espacio está bien. Hombre, es que queriéndolo lo explotas y le haces una pequeña escalerita y le haces más cosas acá Sí, arriba. Exacto, o sea, sí se yo puede prefiero hacer los algo. lugares chiquitos, tienen Ajá. más punch, ¿no? Sí, claro. Es que se siente la escala más contenida, ¿verdad? Cuando haces estas casas gigantes, Se de repente se pierde, sí. pierde, no sientes Sí. nada, ¿verdad? Es tan Sí, grande que no tiene fuerza. Hay un tema de equilibrio ahí. Estas casas, yo creo que por eso nos encantan, ¿verdad? Porque están tan bien resueltas en terrenos compactos. Sí. Y también el cuerpo que le damos a los muros, no sé, que los muros son de 40 en la parte de abajo, 60 que están gordos, que también estas partes del de la losa, que es una losa pesada, que se sienta pesada, como esta arquitectura, monolítica, ¿no? De piezas. Mediterránea totalmente y pues arquitectura popular, ¿verdad? Sí. Esas arquitecturas de pueblos que existen de repente por todo el mundo, muy Vamos. primitivas, arquitecturas sin arquitectos. Así es. Ventilación cruzada, ¿verdad? Eso sí, lo Sí, logran con aquí hay todas las otra ventana. recámaras. Sí. Y este closet ya existía, el espacio del closet ya existía. porque da la fachada sur, eso me llama la atención, Sí, ¿verdad? Muy bien resuelto. sí, es una protección. La verdad es que el cuarto es muy fresco, a pesar de estar en la orientación más caliente, pero sí es fresco. Ujú. Esa es una muy buena técnica, ¿verdad? Mandar los closets a las fachadas calientes. Sí. Sí, sí, pues a fin de cuentas le estamos dando la protección al espacio interior. Ujú. Excelente. Ahora les platicamos, ¿Qué tendrá? ¿Como un 350 por 4 en la sí, recámara? 350 Sí, por esto 4. sí. Y esta Cómodo. habitación, pues es la habitación principal, en donde se aprovechan los pasillos para tener closets. Rematamos con una puerta que nos da un poco de privacidad con el baño, en donde toda la parte del lado izquierdo se convierte en un closet corrido, ¿no? Eh, Ah, o sea, es parte del vestidor de la recámara. sí, todo. Esto es vestidor, adentro hay cajones, digo, no lo abro porque pues, como ya está Privacidad. habitado, pero sí hay zapateras, camisas, etcétera, ¿no? Y pues entramos al baño, que está dividido por un pequeño murete, regadera e inodoro, con igual ventilación en la parte superior, para que esto siempre esté con desfogue de vapores y se mantenga lo más fresco Actividad posible. posible. Excelente, está muy bien resuelto este baño, ¿eh? Me encantó el vestidor con sus puertas de piso a techo, muy elegante, ¿no? Formando un mueble. Esto es una Sí, recámara de hotel, de Sí. hecho. y realmente esto te da mucha privacidad. O sea, este gesto de poder separar tu baño de Claro. tu habitación, pues ya lo vuelve algo adicional, ¿no? Ujú. Sí, se integra perfecto. Ay, Es, aquí hay otro vestidor. sí, este pasillo Ajá. se convierte en closet. De este lado, si no me equivoco, están todo lo que son camisas y en la parte inferior cajoneras y zapateras. Excelente. Para liberar esta área, ¿verdad? Sí, y así ya tenemos una habitación limpia.
una pequeña área de trabajo, eh, es para poder levantarse, mandar correos, algo muy rápido, área de descanso, remate de entretenimiento que se usa bastante. Pero lo que queríamos generar aquí es esta apertura, ¿no? O sea, si ya tenemos en la casa este juego de volúmenes, de accesos eh, y remates visuales del verde, vamos a dárselo a la principal. Este pequeño balcón se genera pues con estas macetas eh, que nos sirven como de barandal y nos dan privacidad del ángulo visual de la calle para el interior. O sea, Ujú. no permiten ver qué está sucediendo a nivel de piso aquí. Y la vegetación es la que nos da esa privacidad de lo que se pudiera ver al interior de la casa, ¿no? Ujú. Para que el usuario pueda ver a través de sentirse protegido, acobijado por esta misma vegetación. Bien, bien también que él pueda disfrutar de algún partido del fútbol llanero que vimos al principio, ¿no? Ya tenemos Fútbol llanero. ya tenemos aquí el palco. Sí. Los Jaguares de Misquití contra. Muy bien. No, este espacio está increíble, ¿eh? O sea, porque otra vez, sí está abierto a la calle, pero al mismo tiempo tiene Un privacidad. filtro, Sí, sí. Ujú. 100%. Es un espacio que se usa, pues, si quieres salir a fumar o a hacer una llamada. Es un ambiente completamente diferente al estar dentro de la habitación. Claro. Y que te permite tener la ventana abierta, ¿verdad? Sí, Y sentir que tu recámara es más amplia todavía. sí, sí, sí. Al final sí lo sientes parte de el interior. Y ver desde tu cuarto la vegetación también es calidad de vida prácticamente. Exacto. Es increíble. Me gusta porque la casa tiene momentos oscuros y momentos Claro, claros. Ajá. sí. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Cómo te sientas, te bajas y allá tienes toda la luz en la sala. Y Sí, aquí sí. quieres una luz más suave, te vas a tu Está recámara. muy rico, la verdad. Y también eso es gracias a la vegetación, definitivamente, que filtra la luz. Pero además este volado, creo que este volado Volado también es también. importante, porque al ser fachada norte, pues nunca tienes luz directa, y entonces aparte vuelan 1,20 m, no sé cuánto vuela esto, todavía te reduce más la incidencia Sí, solar. la realidad es que vuela 1,40 m 1,40. y como bien dices, es un marco que capta toda la iluminación natural. La realidad es que esta vegetación también se hizo para no estar viendo los cables de CFE que están aquí. Ah, claro. Muy Ese es buena el, idea. ese es la principal razón. No nos deja ver nada. ¿Y esta jardinera cómo la construyen? Porque las jardineras, pues nos encantan, pero son complicadas en mantenimiento por el agua. Sí, bueno, la realidad es que el piso tiene una pendiente Ajá. hacia el exterior. Estas jardineras son de fibra de vidrio, están rellenas en la parte inferior de un escombro fino para darle ese peso y que tengamos esa seguridad, ¿no? Ok. Eh, la- lo que tenemos que brindar aquí es la sensación de que no se va a caer. Entonces el peso mismo de la jardinera nos brinda eso. En la parte superior tiene grava, luego tierra y la vegetación. El drenaje es por la parte de abajo y se va por la parte de enfrente de la fachada, pues, de una manera dirigida. Ok, perfecto. Entonces ya nunca tienes temas pues de humedades porque todo Exacto, está en la fibra de vidrio. exacto. Está buenísimo. Esa es la clave, ¿verdad? No hacerlas parte Sí, De la construcción. de la construcción, porque no, hombre, Un dolor de cabeza. un dolor de cabeza, se ven Pero sí increíbles. creo que bien se ven. Sí, es un martirio que nos gusta. sí, y vaya que gracias a este cliente, usuario, que se preocupa por darle ese mantenimiento a la casa, para mantener esta vegetación no hasta el techo, a donde pueda topar, Claro. que no se esté enredando con los cables de CFE, pero que sí mantenga esta barrera de privacidad entre la calle y entre el cuarto principal, Ya ¿no? no puede ver mucho del partido, ¿eh? Sí, cumplió el cometido la jardinera. Ah, pues maravilloso. Y platícanos un poco de los tiempos, los costos. ¿En cuánto terminó el costo por metro cuadrado de construcción de la remodelación? El costo terminó como en 18,000 pesos aproximadamente.
el metro cuadrado. Hubo cosas que elevaron algunos precios, como pues el piso, ¿no? Que todo sea en placas. Claro. Las ¿Y es regatas. nacional o es importado? Este es importado. Sí, Es sí se ve. importado. Sí, es un mármol moca, Ujú. cepillado, lo que le da ese aspecto de que sea un poco antiderrapante. Sí. Es el mismo piso para toda la casa, bar, alberca, cocina, etcétera. El tiempo de ejecución fue de año, 2 meses. La verdad es que fue un proyecto que hicimos muy de la mano con el cliente, en el que nos brindó tener esa apertura de tiempo para dedicarle la mayor cantidad de tiempo a los detalles, e ideas conjuntas de cómo iba a venir, no sé, el acomodado de las placas, el orden del closet, qué tipo de cabeceras, de muebles, de acabados, de alturas, todo eso, ¿no? Entonces, el tiempo se pudo haber reducido, nos extendimos, pero para poder crear esto. Nosotros decimos que se invierta tiempo con nosotros. Sí, Mientras claro. más tiempo tengamos, es el mayor tiempo que podemos dedicarle Las a- cosas bien hechas llevan tiempo, ¿no? Sin duda. Sin duda. Eso de andar preguntándole al arquitecto, oye, ¿y está en un año? No, espérate, Sí, apenas sí. estamos allá empezando. O Así sea, es. pues arquitectos, vamos a despedirnos si quieren Vamos en a- ese gran espacio de la sala comedor. Vamos. Va que va. Pues qué placer regresar. No, gracias. No, no, encantado, encantado de regresar a ver esta arquitectura, porque ver arquitectura buena como esta, de verdad que alegra el alma. Ya volví a cerrarla. No, hombre, este espacio es una joya. Yo aquí también me podría pasar las tardes, joven. Excelente. Menos es más. Menos es más. Pues arquitectos, una vez más, por favor, ¿cuáles son las redes sociales? Nos pueden encontrar en Instagram como @candor.mx. Y próximamente la página web candor.mx también va a estar. Excelente. ¿Construyen en qué partes se les puede contratar la obra? En toda la parte del sur de la República. ¿Ok? O Sí. sea, Campeche. Desde Campeche, Villahermosa, Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen. Igual hemos construido aquí en los municipios aledaños a Mérida. Estamos ahorita construyendo en la playa. Entonces, realmente lo que necesiten, podemos ver la manera de, de satisfacer Las a los clientes. necesidades, ¿no? Pues Claro. se necesitan profesionales como ustedes, jóvenes, y para eso está el canal, para contactarlos con los que los están buscando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Abraham. Gracias. Hasta pronto. Hasta Nos pronto. despedimos aquí con la piscina del Oasis Cuadrado. Me lo- Cataparedes, adelante.